Good morning, families. Today we're going to be talking about bullying and suicide prevention awareness. I am Mrs. Carmona, the Assistant Principal of Culture. I'm Ms. Barbarian. I'm the school counselor for 2nd, 3rd, and 4th. And I'm Ms. Torres, the counselor for TK, K, and 1. Buenos días a todas las familias. Estamos aquí para hablar sobre el acoso de la escuela y también el suicidio y cómo darles información sobre esto. Aquí tenemos a mí, a Mrs. Carmona, a Mrs. Barbarian, una consejera, y a Ms. Chávez, otra consejera de nuestra escuela. So, what is bullying? Bullying can be physical, social, emotional, or cyber. It is an unequal balance of power. It happens more than once over a period of time, and someone is being hurt on purpose. La primera cosa que vamos a repasar es qué es bullying o qué es el acoso de la escuela. Entonces, este acoso escolar puede ser físico, social, emocional o en ciber por la red. Es un equilibrio desigual de poder y sucede más de una vez durante un periodo de tiempo. Es cuando alguien está siendo lastimado a propósito. We wanted to also discuss what's the difference between bullying and teasing, because both of these experiences can happen to our students. With bullying, it's an emotional damage, emotional distress. Bullying is depression. Bullying can be aggressive, verbal, or physical. It could be calling cruel names, forcing to do demeaning things, harming people, and it's negative. It's uncomfortable. Teasing is with a better relationship between two students. It could be fun, friendly, and playful. It could be playful pranks, funny name calling, building social ties. It builds social ties, and it's a positive and neutral behavior. With teasing, two people are involved and it's even. Entonces, ¿qué es la diferencia entre el acoso y las burlas? El acoso escolar es daño emocional, es angustia emocional o depresión. Puede ser agresivo, verbal o físico. Es cuando un estudiante le llama un nombre cruel a otro estudiante o cuando alguien le obliga a hacer cosas degradantes y le daña en una manera negativa. Las burlas son diferentes. Las burlas es cuando uno tiene una mejor relación con esa persona. Puede ser divertido, amigable o es juguetón. Puede ser bromas juguetonas, llamadas divertidas con nombres. Construimos lazos sociales, estamos construyendo una relación con burlas a veces. Y el comportamiento es positivo o neutral, no es negativo o es para dañar al estudiante. There are 4 types of bullying, like we discussed in the first slide. With physical, it's shoving, hitting, tripping, kicking, breaking, or ruining another person's things. The verbal is with name calling, making threats, rude or inappropriate comments, or writing hurtful comments and notes. With emotional, it's when we're ignoring, spreading rumors, controlling the person to do what the bully wants, and embarrassing the person. And last, there's cyber, when someone is sending mean messages, posting inappropriate photos, or creating a fake account. Entonces, queremos tomar en cuenta que hay diferentes tipos de bullying de acoso escolar. Hay físico, verbal, emocional y ciber. El físico es físicamente empujar o golpear a otra persona. Verbal es insultos, hacer amenazas o comentarios groseros o inapropiados. Lo emocional es ignorar a alguien, difundir con rumores o controlar a la persona para que haga algo que no quiere hacer. Y ciber es enviar mensajes malos o publicar fotos inapropiadas. Hay diferentes formas de que se puede ver y cómo se puede ver el acoso escolar. The different roles of bullying is also something important that we need to discuss. With the bully, that's someone who repeatedly uses physical strength, uses popularity, or some other power to control of harm. The bystander is someone who is present when bullying takes place but does not take part in it. An ally is someone who makes a decision to support another person because it is the right thing to do. And the friend,
someone who you like and trust, who helps and support you. Entonces, hay diferentes roles que hay en el acoso escolar. El bully es la persona que es fuerte físicamente o mentalmente y usa su popularidad o algún otro poder para controlar el daño. El espectador es alguien que está presente cuando está pasando el acoso, pero no participa directamente en el acoso. El aliado es alguien que toma la decisión de apoyar a otra persona porque es lo correcto que hacer. Y luego un amigo es alguien a quien le agrada y en quien una persona puede confiar en esa persona y que lo ayuda y lo apoya. What can parents do? Ask questions. It's important to get the whole story. Don't unleash the mama and papa bear right away. We want to be calm and we want to ask the right questions like who is involved? Is it the first time? How many times has this happened? You want to create a plan with your child, help guide them if possible, and track the progress. What can you do if this happens again? Can they stand up for themselves? Do they need to find a grown-up at school? Empower your child to use their social skills so they know who to ask for help. And last but not least, communicate concerns to the school. Let the teacher, admin, or your counselor know what is happening and let them mediate the issue. Afterwards, make sure to continue periodically to follow up to make sure it hasn't occurred again. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes si notan algo en su estudiante y su estudiante les dice que hay acoso escolar que está pasando? La primera cosa que pueden hacer es hagan preguntas. Es importante tener toda la información. ¿Quién está implicado? ¿Es la primera vez? ¿Ha pasado muchas veces? ¿O cuántas veces ha sucedido esto? Crea un plan con su hijo o su hija. Ayúdelos a guiarlos si es posible y sigue el progreso. Entonces, ¿qué puede hacer usted como mamá o papá para que esto no vuelva a ocurrir? Pueden defenderse por sí mismos, pueden decir a la maestra y necesitan encontrar un adulto en la escuela para poder tener esta conversación con ellos. Y luego, la última cosa es comunicar cualquier inquietud a la escuela. Nosotros no vemos todo y no sabemos si hay un problema si la gente no nos dice. Así que, por favor, comuníquese inmediatamente con la escuela si piensa que hay algo que está pasando con su estudiante y tiene preguntas o quiere que una consejera se comunique con usted o con su estudiante. Looking ahead, we are at home right now, so the impact of social media is very important. Monitor, monitor, and monitor. Set boundaries and rules, but also respect their privacy and make sure that you are building their trust. Entonces, ahorita que estamos todos en casa, estamos planeando para el futuro, tenemos que tener en cuenta el impacto que tienen las redes sociales. Así que siempre tienen que estar ahí monitoreando lo que están haciendo sus hijos. Tienen que establecer los límites y las reglas que están en la computadora y en teléfonos y también respetar su privacidad. Y siempre, siempre construyan esa confianza con su hijo o hijo para que les diga y se comuniquen con ustedes si algo está pasando. So, as we transition from bullying to suicide awareness and prevention, it's important to know that bullying may lead to mental health disorders. And so we want to share with you some helpful information. First of all, we want to just put out there that on average, there are 132 suicides per day. La primera cosa que queremos hablar sobre el suicidio es que a veces está muy conectado con el acoso escolar y hay muchas cosas que pueden afectar social y emocionalmente a un estudiante. Y vamos a hablar un poco sobre el suicidio para que ustedes estén preparados si ven o notan una diferencia en sus hijos. La primera cosa que vamos a hablar es sobre el promedio de suicidios. Ahorita en promedio hay 132 suicidios por día en nuestro país. So some fast facts about suicide. Suicide is the 10th leading cause of death. In 2018, firearms accounted for 50% of all suicide deaths. Suicide is the second leading cause of deaths for ages 10 to 34. 10.3% of Americans have thought about suicide. 54% of Americans have been affected by suicide. And 90% of those who have died by suicide had a diagnosable
mental health condition at the time of their death. Since the start of COVID-19 pandemic, a crisis mental health hotline has seen a 891% spike in calls. Así que vamos a empezar con datos básicos sobre el suicidio en nuestro país. Entonces, el suicidio es la 10ª causa principal de muerte en estos tiempos. En el año 2018, las armas de fuego representaron 50% de todas las muertes por suicidio. El suicidio es la 2ª causa principal de muerte entre los estudiantes o personas de 10 a 34 años. Y 10.3% de estadounidenses americanos han pensado en el suicidio y 54% de americanos han sido afectados por alguien y por el suicidio. Entonces, el 90% de los que murieron por suicidio tenían una condición de salud mental que fue diagnosticable en el momento de su muerte. Así que había una forma, una terapia para ayudarles, pero no se pudo ayudarlos, no pudimos ayudarlos. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, una línea directa de crisis de salud mental ha experimentado un aumento del 891% en las llamadas. Así que es un problema que todo el país está teniendo y tenemos que hablar y comunicarnos para poder ayudarlos y apoyar a los estudiantes. These are some warning signs to look out for. If a child is talking about wanting to die or kill themselves, searching for a way to kill themselves, talking about feelings of hopelessness or having no purpose, talking about feelings of being trapped or being in unbearable pain, talking about being a burden to others, acting anxious, agitated, or reckless, sleeping too little or too much, withdrawing or feeling isolated, and displaying extreme mood swings. Entonces, hay unas señales de advertencia que podemos ver en los estudiantes que nos dejan saber si hay un problema. La primera cosa es si el estudiante habla de querer morir. La segunda es si están buscando una forma de causarse daños a ellos mismos. A veces pueden hablar de sentirse desesperados o sin propósito. Hablan de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable. O hablan de ser una carga para los demás. Se pueden estar ansiosos, agitados, duermen demasiado o poco. Pueden ser retirados, aislados y a veces podemos mostrar cambios de humor extremos. Son unas señales de advertencia que podemos tener en mente si un estudiante se está sintiendo mal de sí mismo. Risk factors to consider are family history of suicide and or child maltreatment, previous suicide attempts, history of mental disorders, cultural and religious beliefs, isolation, which is a feeling of being cut off from other people, barriers to accessing mental health treatment, loss, easy access to lethal methods, or an unwillingness to seek help because of the stigma attached to mental health and substance to abuse disorder or suicidal thoughts. Entonces, unos factores de riesgo son los siguientes. Antecedentes familiares de suicidio o maltrato infantil, el intento de suicidio previo, historias de trastornos mentales, creencias culturales o religiosas, aislamiento o una sensación de estar separado de otras personas, barreras para acceder al tratamiento de salud mental, pérdida o acceso de métodos letales, falta de voluntad para buscar ayuda debido al estigma asociado de la salud mental. What is VAES doing? Oh. So what is Valor Academy Elementary School doing every day to support students? At Valor, we have the Ruler program that we work with our elementary students. These are some of the things that we cover within our Ruler program. We have a social emotional curriculum, recognizing emotions, understanding emotions, labeling emotions, expressing emotions, and regulating emotions. Entonces, con estos problemas de salud y de mental, socioemocional, ¿qué está haciendo nuestra escuela
todos los días para apoyar a los estudiantes. Lo que estamos haciendo es estamos implementando un programa que se llama Ruler. Este programa es currículo socioemocional. El programa habla de reconocer emociones, entender las emociones, etiquetar las emociones, expresar emociones y la regulación de las emociones. So what is the purpose of Ruler? It helps create a mindset around the powerful role of emotions play in our lives. It increases the knowledge we can glean from our emotions. We build a nuanced vocabulary for our emotional experiences. It helps us enhance our ability to attend to and manage our emotions. And it harnesses the power of emotions to build and maintain healthy climates where children and adults work, learn, and live. Entonces, el propósito de este programa de Ruler es lo siguiente. El propósito es crear una mentalidad en torno al poderoso papel que juegan las emociones en nuestras vidas. Aumentamos el conocimiento que podemos obtener de nuestras emociones. Construimos con los estudiantes un vocabulario para nuestras experiencias emocionales. Es para mejorar nuestra capacidad para atender y gestionar nuestras emociones. Y finalmente, es para aprovechar el poder de las emociones para construir y mantener climas saludables donde niños y adultos trabajan, aprenden y viven. So, how to check in with your children. Sometimes it's difficult to have the words to ask them how they're doing. This graphic helps us with mental health check-ins. You can also use the heart emojis on this side to help your children identify how they're doing. I'm doing really great, I'm doing pretty good. A child could say, I'm doing okay, I guess, or they could say, I feel like the yellow heart when you've explained the graphic to them. This is just a conversation starter to help check in with children of how they're doing. Entonces, lo que tenemos aquí es un gráfico que nos enseña cómo puede usted tener una conversación con su familia. Aquí lo que tenemos son corazones de diferentes colores y cada color es diferente. El color rojo dice, I'm doing really great, que es, estoy haciendo un buen trabajo y me siento bien. El anaranjado es que está bien. El amarillo es que está más o menos. El verde es que hay un problema, pero no sabe qué hacer. El azul es que tiene muchas dificultades. Y el morado es que ocupa ayuda y ocupa ayuda ahorita. Ustedes pueden usar estos colores y estos corazones para poder hablar con su estudiante y para que les diga qué color sientes o qué corazón sientes ahorita. So it's important to know that there is support out there for parents. If you find that you're in a life-threatening situation, please call 911. There's also a suicide hotline, 1-800-273-TALK, that you can call for more support. Remember, keep an open communication with your child and always feel free to reach out to your school counselor and/or your pediatrician. Los siguientes pasos para las familias en casa. Si usted piensa que está en peligro y es peligro de la vida, por favor llamen de emergencia al 911. Si también puede llamarle a la línea directa de suicidio 1-800-273-8255. Mantenga una comunicación abierta con su hijo o con su hija. Y luego comuníquese con su consejera escolar o su pediatra o doctor para poder hablar de los problemas de su estudiante. Thank you so much for participating and for viewing it. We will be having a coffee and chat tomorrow morning. So please go ahead and log in tomorrow mornings after viewing this video so we can all talk about it. Muchísimas gracias por participar en esto hoy con nosotros. Mañana vamos a atender una información sobre esto. Si quiere participar en eso y tiene preguntas, por favor, nos vemos mañana. Thank you, everyone. Have a great day. Thank you. Bye. Thank you.